Anoche ya nos vimos y agradecida de parte del IFA de venir acá a ver lo que estamos nosotros haciendo hace ya unos cuantos años, ¿no? Hoy vamos a hacer el recorrido de 3 establecimientos donde el hilo conductor, es decir, lo común de todos ellos es que tienen algarrobo, pero cada uno de ellos está en una situación diferente, ¿sí? Estos 3 establecimientos están dentro del departamento Comandante Fernández. Este departamento tiene alrededor de 150.000 hectáreas, donde sus antecedentes son forestales. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos cubierto de monte y donde, como el resto de la provincia del Chaco, siempre aprovechamos el monte. Las especies más perseguidas son el algarrobo, el quebracho, los 2 quebrachos y otras especies más. Nosotros estamos notando que de acuerdo a las estadísticas que vamos teniendo, por ejemplo del 2003 hasta ahora, hasta el 2010, la cantidad de algarrobo que se extrae de los montes nativos de la provincia del Chaco fueron de 75.000 toneladas y en la última del 2010 eso bajó muchísimo y estamos, de acuerdo a la estadística, hay 53.000 toneladas que estamos aprovechando. Es decir, que tenemos una baja de toneladas de más o menos un 28%. Esto nos está indicando que posiblemente no estamos teniendo la cantidad de algarrobo que la industria está necesitando, porque nosotros estamos teniendo las mismas carpinterías, los mismos aserraderos. Entonces hay necesidad de esta madera. Por suerte, nosotros como instituto, ya hace unos 20 años, empezamos a notar que teníamos que dedicarnos a forestal. Y también consideramos que nos teníamos que abocar a las especies nativas nuestras. Nosotros empezamos con algunas especies introducidas, exóticas que les llamamos, y los resultados para esta zona que está entre la intermedia, entre la subhúmeda y árida, plantar árboles exóticos no es fácil, ¿sí? A su vez, por eso nosotros intentamos con algarrobo. Cuando empezamos a plantar algarrobo, ni se hablaba, no teníamos ni siquiera dentro de nuestro vocabulario en la provincia pensar en forestal. No existía. Es decir, hablábamos de monte, de explotación de árboles, pero forestal no lo teníamos. Bueno, entonces nosotros empezamos con una actividad de cero. Cuando dijimos, bueno, vamos a plantar algarrobo, bueno, plantemos algarrobo, pero no teníamos ni siquiera ni semillas. Entonces tuvimos que empezar a buscar del monte nativo los mejores árboles y de ahí sacamos las semillas. Nosotros después eso lo reprodujimos, hicimos en este transcurso de todos estos años nuestros huertos semilleros. Que actualmente esas semillas, esos huertos están fiscalizados por el INASE, ¿sí? Es decir, tratamos de mejorar nuestro producto, digamos. Con estas semillas acá yo traje una muestra, que es la que nosotros cosechamos anualmente y las procesamos y después la guardamos en freezer. Y con eso abastecemos al vivero forestal, es decir, porque también tuvimos como instituto que hacer nuestro vivero para poder abastecer de plantines a todos los interesados, es decir, a los productores, con instituciones, con esta especie nativa y también trabajamos con otros. Podemos decir que con ese subsidio provincial llegaba enseguida la asistencia al productor. Él armaba la carpeta, plantaba y a los 60 días, entre los 60 y 90 días, se le pagaba la primer cuota y después tenía una ayuda durante 2 años más. Este subsidio nosotros lo llamamos, tenía el nombre de Plan de Expansión Forestal, lo cual a través de ese plan logramos hacer alrededor de 3.700 hectáreas, ¿sí? Eso nos ayudó muchísimo porque si teníamos que esperar lo que la nación en ese momento nos daba, que es lo que está también nos da ahora por la ley 25080,
el productor tenía que esperar muchísimo tiempo. Nosotros que ni siquiera forestábamos, esperar el subsidio de la nación era muy largo y por suerte en ese momento el Estado provincial tuvo la lucidez de tener ese plan provincial, ¿sí? Actualmente nosotros nos estamos manejando con la ley 25080, la ley de inversiones de bosques cultivados, la cual el año pasado también el IFA le está aportando una ayuda, dándole un anticipo al productor que le da una ayuda de 1.000 pesos, puede ser en dos partes o los 1.000 pesos por adelantado, una vez que empieza a hacer las actividades de forestación. Transcurrido el año, nosotros certificamos, eso lo mandamos a Buenos Aires, la certificación, y cuando Buenos Aires le paga, nosotros le descontamos el anticipo que se le dio al productor, ¿sí? Evidentemente en forestación hay que darle una ayuda al productor, nosotros ya lo vemos, porque sacar plata de su bolsillo para esperar tantos años es bastante difícil, ¿no? Sí. Eso nosotros lo tenemos bien claro. Siempre tenemos que convencer a los funcionarios que tenemos de turno, viendo que es una necesidad básica. Claro. Bueno, nosotros en este departamento tenemos realizadas alrededor de 260 hectáreas a través del plan de expansión forestal, ¿sí? Puedo decir que los productores de este departamento fueron los primeros que nos escucharon, ¿sí? Porque tenemos, esta forestación tiene 12 años, para entrar al 12º año, pero hay otros que ya tienen 20 años. ¿Por qué ocurrió eso? Porque nosotros el IFA, los técnicos, el vivero, estaba todo en Cespeñas, entonces había más comunicación con algunos productores, algunos estaban muy relacionados con el INTA, entonces veían las plantas, nosotros le hablábamos del subsidio, veníamos y le hablábamos con ellos, entonces captamos los productores más antiguos que trabajaron con el instituto están en este departamento. Álvarez es el que estamos visitando hoy. Rivero, perdón. Creo que seguimos después por ahí. Bueno, es al que venimos a visitarlo. Él tiene 20 hectáreas, las hizo hace ya, ahora en mayo entra al año 11, perdón. Entonces él le va a explicar por qué quiso hacer esta forestación, ¿sí? Me parece que mejor es escucharlo a él, que explique toda la historia de su predio, por qué decide hacer la forestación, qué le parece transcurrido este tiempo, las cosas que estuvieron bien, lo que él querría modificar. Está acá para hablar con todos ustedes, ¿sí? Antes que te referiste la ayuda que dijiste, sí. 1.000 pesos. Sí. ¿Eso es por hectárea? Sí, por hectárea. ¿Sí? También. Sí, me queda en duda y también para algunos que... Bueno, otra cosa que nosotros, perdón, antes que empiece don Rivero, nosotros hacemos muchas capacitaciones acá en el IFA, ¿sí? Primero he capacitado mucho en el tema de forestar, de hacer las forestaciones, cómo se tiene que hacer, y hace 3 años empezaron a crecer nuestras forestaciones y teníamos que entrar a hacer las actividades silvícolas, que es de poda y raleo, que es otra cosa que el IFA también tuvo que empezar a aprender junto a los productores cómo tenemos que hacer esta actividad, porque ahora estamos notando que hay muchos productores que tienen las forestaciones y no quieren hacer el raleo, porque nos dicen, ¿por qué me hicieron plantar 400, 500 plantas y ahora me exigen que yo tengo que sacar árboles, ¿sí? Esto nos está dando la pauta de que falta capacitación en la gente, y bueno, entonces nosotros empezamos a explicar por qué es necesario la poda, por qué es el raleo, cuáles son las ventajas, cuáles no. Es decir, a nosotros nos entran para la ley 25080, nosotros hacemos esta actividad y nos dicen, bueno, vengan a certificarme el raleo. Nosotros vamos al campo y vemos que nos sacan
extraen pocos árboles por hectárea, porque ellos les da lástima cortar los árboles. Pero nosotros les explicamos, no, esto tiene que hacer más apertura y demás. Entonces ahora estamos en esa, no es guerra, sino ese intercambio de ideas que tenemos con los productores, ¿sí? Por eso el año pasado hicimos alrededor de 20 capacitaciones, íbamos a distintos campos, juntábamos a productores y los capacitábamos en esta técnica. Entonces le mostrábamos cuáles son las herramientas, cómo hay que hacer el corte, en qué momento, los elementos de seguridad, todo una ardua tarea que llevamos ahí en el instituto, ¿sí? Bueno, ahora los dejo hablar al señor. Bueno, buenos días para todos. No sé si ya lo alcancé a saludar a todos, si alguien se me escapó. Y estamos para escuchar. O le voy a dar primero un inicio. En primer lugar, este era suelo de chacra, se sembraba algodón, girasol, sorgo. Y a medida, o fue adquirido en el año 1988 este campo, con ayuda de mi padre, de mi hermano. Y comenzamos a sembrar, o sea, se venía sembrando, el dueño anterior sembraba algodón, porque en esa época era únicamente algodón, con siembras convencionales, los trabajos. Y pasaban los años y se veía que el resultado no era lo que tenía que ser. Esa época no estaba la siembra directa, que por ahí hoy los suelos se mejoran con siembra directa, eran cada vez más pobres. Y bueno, aparte de eso, de no tener la plantación, como decía la señora, ya estaban en los proyectos. Aparte de eso, a veces a mí me gustaban las plantas podarle en el campo y veíamos los crecimientos. Y un día se me ocurrió, digo, no, esto hay que cambiarlo, vamos a dejar de sembrar. Tenemos la ganadería, va a crecer alguna vez la plantación de algarrobo. Y bueno, comenzamos, pasaban algunos vecinos, como le contaba a algunos. Me dijeron que este está loquito porque está haciendo unas plantaciones que no se veía, y de aquí a 20 años vos pensás que vas a aprovechar, son 20 años, pero es casi como criar un hijo, nomás eso no. Tiene que venir alguna vez, bien o mal, tiene que... Hay que pensar por lo que quedan atrás. No, y uno mismo, por mí mismo pensaba. Esa época yo sacaba la cuenta, de aquí a 20 años ya mi fuerza no va a ser lo mismo. El valor del algarrobo en la forma que estamos viendo, como decía la señora, se está acarreando el aserradero y no hay reposición de esto. Claro, y necesitamos a esa distancia un amparo para poder estar más tranquilos. Exactamente. Y así fue que se me antojó hacer esto. Bueno, fui al IFA, hicimos una carpeta, comencé a traer las plantas, comenzamos a plantar en noviembre del 2000, porque esa época, en los años anteriores hubo época muy lluviosa, que todos lo conocen, cuando viene lluvioso la chaucha se descompone muy rápido, le entra plaga, no había plantines, no había semillas, fue esa época, y bueno, se fue haciendo por etapas. En aquella parte fue donde se comenzó en el año 2000, y esta parte habrá sido que se sembró en abril más o menos, porque terminamos en mayo del 2001. Hay una diferencia de 6 meses, en ese transcurso fue sembrada esta plantación. Y el suelo es malísimo, malísimo. No sé si ustedes deben conocer, son todos gente de campo, me parece. El suelo, las tierras blancas, no sé si en todo... Pero eso por lo que se abandonó del cultivo, nomás se hace así, porque durante el cultivo se mantiene la tierra por más fea que sea. No, se iba degradando. En las épocas lluviosas se notaba cada vez más, los años que iban pasando, por eso les digo, esa época se hacía la pasada del arado de rastrojero, el arado de reja, y cada vez se comenzaba a notar más los manchones. O llegaba la época del calor y se empezaba a desaparecer el sembrado. Ya no recuperaban. Más valores. Y te digo, esa época se le gastaba como 40 litros de gasoil por hectárea. Hoy no se está gastando con la siembra directa eso. No, totalmente.
No sé si todos Aparte hacen que hoy ya también, tenemos aparte otro de hacer... sistema del abono verde, todas esas cosas. Sí. Se siembra directa mucha... Hoy con eso cambió, eso es lo que pasa, esa época no existía. Claro, no, nada que ver. todo Los chaqueños convencional siempre nomás. somos al revés, digo yo, porque nosotros tendríamos que haber hecho la siembra directa primero que al sur, porque tenemos un clima bastante bravísimo acá. Sí, sí. Porque hoy los suelos sin cobertura no están produciendo. no hay. Ni aún así este año no. Ni aún se Sí. nota mismo que no tuvo éxito nada por falta de... Sí. De agua. Bueno, y agua. después a los 4 años se le hizo la poda. Y a los 4 años justo ese año comenzó a tener fruta. No mucha, pero ya dieron su... Después del 6, 7 años, sí comenzó a dar, pero hubo unos años que dio, pero una barbaridad. ¿Y las chauchas usted lo almacena? ¿Algo? No, hasta ahora no. No todavía. Solamente hacemos rotación con los vacunos. Ah, pues sí. Por ejemplo, como este año que no tuvimos lluvia, duró hasta mediados de febrero las chauchas. Cuando van, porque tenemos dividido, tenemos plantaciones naturales Claro. que están de reserva, hay unos hermosos algarrobos y eso dan muy buena cantidad de chaucha y entonces lo largamos. Vamos rotando 15, 20 días que junten las que van cayendo Claro. y este año tuvimos hasta mediados de febrero chaucha porque la que caía no se descomponía. Claro. Entonces tuvimos tiempo de hacer un recorrido de todo, porque en total acá tenemos 300 hectáreas, somos 3 hermanos que tenemos en sociedad los vacunos, porque ellos también fueron dejando toda esta zona, el suelo es malo, lo que quedó de cultivo solamente se le hace forraje, entre maíz, sorgo forrajero, granífero, alfalfa, trébol pero este año no hay ni sorgo, ni trébol, ni Totalmente nada que mal. aguante. Y lo que nos hizo tirar más fue la chaucha del algarrobo. No, Y es ahora, un alimento a partir de total ahora, para no el sé, animal, la siembra el es pasto muy natural bueno. también se está quedando, ya estamos a puerta del invierno, Sí. así que Lo que pasa No es que sé. tenemos muchas fluctuaciones en el tema del clima acá. Tenemos años muy hiper lluviosos que se han registrado hasta 1700 milímetros anuales y otros años no ha llovido ni 600. Entonces, trabajar en ese Claro, rango de cuesta mucho, posibilidades cuesta mucho, sí. se complica, ¿no? Y mientras que la Sí. parte forestal siempre está, digamos. Sí, no, esto no siento nada, de una vez. eso no sé si lo dije ya ahora o porque me hizo unas preguntas también. Esto en el 2002 tuvimos una gran inundación acá. Y teníamos reservado no largar los animales hasta que no Claro, claro. crezcan un poco Sí, más. sí, sí. Y ese año por falta de altura o así, lo largamos acá los vacunos. Sí, sí, por el piso. Pero no lo tocaron porque el pasto de esa época todavía, como era suelo de Tenía chacra, una trepa de... venía maleza porque era enredadera, cadillo, yuyo colorado. Y eso los vacunos lo comen todo. Sí. Y no lo alcanzaron. Cuando No. se bajó el pasto, antes que toquen el algarrobo, se lo volvió a sacar. Claro. Porque esto tenemos dividido. Ahí donde termina está una división de un alambrado, como que está sobre la calle. Está abrazado con un poquito más o menos unas 30 hectáreas, así, un lote para que tengan más pasto los animales. Y ahora sí ya no hay problema. Cargarle están. ¿Tú no has dicho nunca gato en panilla acá en el... Hicimos, después de eso, claro, hasta el 2002, a Creciente no tuvimos problema con los pastos acá abajo. Pero ya del 2004, el 2005, que quisimos hacer gato un pan y vino ya los años secos. Y lo poco que había brotado, le quemaron las heladas, la falta de agua, y los mismos animales eliminaron, ¿viste? ¿No probaron si funciona el Melilotus, por ejemplo, acá? Abajo del... con el arroz? No. Lo que estaba queriendo probar, pero faltaría más humedad, un poquito, el pasto estrella. No sé si alguien tiene la prueba. Sí. Sí, ese es bastante Funciona, agresivo sí, funciona también. bien. Ese sí es más Funciona bien. durísimo que todo para, Sí. en aguante para... Ahora, No, pero- como me decía alguien afuera, a ese le tenemos miedo un poco al fuego. Claro. Ese sí, Pero no tenés que dejarle que crezca. y puede sí, Tenés puede que ser. sacarle al animal y meterle otra Y vez cada sí, 15 días porque atacarle más con la ganadería posiblemente. Después cuando cañea mucho ya es muy duro y a poco lo come. Claro, Porque sí, volvía, cuando endurece la caña ya no. Tiene que ser cuando en el momento tiene. y mantenerlo a una altura cuando lo aplastan, lo brotó Sí. un poquito, largalo. Sí, no, Pero porque no se seca nunca. no, ese, no sé cómo en estos, bueno, no es todo, pero acá en esta parte hay varios lugares que
No, pero bravo. no hace nada porque nosotros por allá, en cualquier lugar, veo que se pone y anda muy bien el Sí. pastito este. Así en estero, todo, por ahí en las costas, basta que no sé, que sean bañados transitorios, así por ejemplo, Sí, lo ponen, andan todo bien, en las alturas, sí. entre montes, así rosado, todo eso anda muy bien. El Genera. pastito. ¿sí? ¿Tienen algunas mediciones de producción de materia seca en estos ambientes para la ganadería? ¿En algún otro campo, en alguna otra pastura, en alguna otra implantación? Tenemos un trabajo hecho pues, en otro sitio donde es bastante, se trabajó en un lugar donde no entraba la ganadería durante 7 años y tenemos ahí unos resultados. ¿Sí? ¿Qué niveles alcanza? ¿Qué Y- producción tiene? Alrededor de, me parece que era de 10 toneladas de Materia seca. materia seca. ¿Qué porro? No, el pasto natural. 10.000 kilos. Sí. Bueno, pero ahí nunca entró un animal. ¿Con qué material eso? Y eran especies todas de la zona. Ah, claro, sí. Y no Sí, entró no, y nunca al no, entró- al no haber pisoteo. Claro, sí, es alto. Bueno, otra cosa acá que, bueno, el señor lo único que hizo, cuidó la plantación y las actividades silvícolas, hizo 2 podas nada más. ¿Sí? Una la hizo a los 4 años y otra a los 7. Sí, pero ese ya fue un toquecito. Un toque. Bueno, como verán, él tiene que hacer la parte de raleo. ¿sí? Raleo. Esto, digamos, le falta raleo, ¿verdad? ¿Todavía o no? Esta Sí, falta- Sí, esto sí, no no, tiene esto no está raleo. raleado todavía. Ah, Esto está trabajado con un marco de plantación de 5x5. sí. Y bueno, estamos notando acá que ya las copas se están entrecruzando. También tenemos distintas clases diamétricas. Entonces, como forestales, tenemos que empezar a ver qué clase, con qué diámetros vamos a quedar, cuáles vamos a sacar para ir mejorando toda la forestación, es decir, para hacerlo más regular. ¿sí? Este es un trabajo que se va a iniciar acá en este campo. Al otro que vamos a ir, él hizo algo de raleo, pero tampoco no es el ideal. ¿sí? El otro sí está más estudiado. Claro. Este recién vamos a empezar a ¿Y hacerlo. cuál es el raleo ideal? Hacen una plantación esta que está como a 5x5. ¿Qué cantidad, qué porcentaje de plantas hay que...? Y bueno, nosotros pensamos en llegar al turno de corta con no más de 180 árboles por hectárea. Por hectárea. Casi un 50% de árboles tenemos que sacar. Que me parece que está bien porque nosotros lo que más en estos sistemas que son silvopastoriles y el algarrobo es una especie que necesita luz, vamos a darle más penetración de luz para el pasto, para que los animales convivan y a su vez los algarrobos estar en más distancia, van a crecer en diámetro y que vamos a lograr la madera para poder abastecer a los aserraderos, que es una madera muy buscada. Como ustedes todos conocen, son norteños, saben que es muy fácil de trabajar y hay un mercado muy voraz con esta madera. Así que yo pienso que nosotros tenemos ese sello y tenemos que trabajar para ir mejorando nuestros algarrobales, porque todavía tenemos que trabajar mucho en mejoramiento. Acá se están dando los primeros pasos y los tiempos forestales son muy largos, así que bueno, nosotros estamos dando los primeros puntapiés a esto y se va a seguir trabajando para que bueno, lleguemos algún día, plantemos 200 árboles, sepamos que ellos van a ser todos idénticos, ¿sí? Esto no lo tenemos, pero con este sistema de raleo, es decir, de plantar muchos árboles, después nos da el lugar para que seleccionemos y dejemos los mejores árboles en diámetro y altura, ¿no? Y fuste, ¿no? Fuste recto, que es lo que estamos buscando. Y también tenemos que trabajar mucho esto es el tema de cuándo tenemos que hacer la poda, en qué año, en qué momento y cuándo el raleo. Nosotros vemos que muchos hemos llegado tarde en el momento de la poda porque ya hay muchas ramas que son muy gruesas y sabemos que eso
futuro queda en la madera y eso baja la calidad del rollizo que querramos vender. Hay con respecto a los raleos, Sí. ¿Hay alguna industria que esté demandando este material de raleo? Sí, están algunas carpinterías, lo están llevando porque Para hacer sillas. para hacer sillas, ¿sí? Que son de diámetros finos, lo hacen eso, ¿sí? Hacen unos tablones, también te llegan a hacer mesas. Tuvimos una reunión hace un año donde mostramos ya las sillas hechas que provenían de un ralé. ¿Cuál fue la decisión por la que pusieron 5x5 cuando hicieron la plantación? ¿Qué motivó a llevar 5? Y porque creíamos que eso era lo ideal, no sé. Aparte era una lucha muy grande con los productores en el momento. Nosotros le queríamos hacer plantar más tupido, 4x4, pero no, era muy, no querían 5x5. Pero tenemos muchas plantaciones hechas a 4x4, ¿sí? Esa fue la decisión que se tomó. Porque lo que se ha visto en algunas plantaciones es que mientras más denso es, más busca la línea, sale muy gordo. Esa es la idea de los... Y después es mucho más fácil para elegir para los raleos. Claro, exactamente. Inclusive la producción de Rodrigo. Sí. Una de las decisiones por ahí de hacer el 5x5 es también por el pedido de los productores para pasar herramientas para poder trabajar. 4x4 no le permitía hacer otra actividad, por ejemplo, si querían hacer pastura o pasar una rastra para hacer alguna actividad. Sí, de todas maneras no hay ninguna cosa que obligue que la distancia sea homogénea. Puede hacerse 6x2, puede hacerse... Sí, no hay. Nosotros tenemos Eso había visto yo, pero como son experiencias a largo plazo, he visto, no sé cuánto era, más ancho y más cerca. Y tenían mejor luz y mejor pastoreo, porque eso es lo que nos le está permitiendo ahora, un poco de falta de agua y la sombra. Me parece que el pasto natural no está viniendo Si como hubiese estado, por ejemplo, a 10 metros o 12 metros de calle, hubiese sido lindo. Después entre plantas, Sí, bueno, no interesa la densidad que tenga. he visto, sí, y buena pastura, gato un pan, pero Claro, el problema es también ponerlo lo veo, muy sí, cerca sí. en la línea. Si yo utilizo distancias, a nosotros nos ha pasado en plantaciones de poner a 2 metros, estás obligado prácticamente en un tercio de la plantación a ralear el 50%. claro, sí. O sea, y no puedes elegir. O sea, tengo que sacar pasando una planta, sea linda o sea mala, sí o sí sacando una planta intermedia. Sí. Si quiero desarrollar el crecimiento de las otras, ¿no? Sí o sí, no me da la posibilidad de elegir, decir yo me quedo con este, con el otro. Sí. Al estar a 2 metros, por ejemplo, yo saltando una planta tengo que eliminar por la competencia. Sí. ¿Sí? O sea, eso, si es la idea es producir madera, no te da muchas posibilidades, digamos, y lo que vos cortas en el año 5, en el año 6, no tiene el uso, digamos, que le podemos dar en un raleo del año 10. Claro, exactamente, sí. Bueno, este sistema nosotros, los productores lo están tomando porque ven que, bueno, cuando hacen la implantación, pueden, los que quieren, hacen un cultivo intercalado hasta el tercer año, le va muy bien, más para el pequeño productor, los que siembran algodón, algunos otros hacen algunas cucurbitáceas, sorgo, todo lo que plantan anda. Sí. El tema es, bueno, cuando empieza a hacer sombra el algarrobo, bueno, ya le meten los animales y digamos que siempre el algarrobo lo combinan con otra actividad. Entonces esto recién ahora lo están viendo, porque como nosotros hablábamos antes de hacer eso, no nos creían. Entonces cada vez esto es un paso más que estamos dando para que la gente vea que realmente no hay que esperar únicamente el árbol, sino mientras tanto hacen otra actividad y da una ganancia, ¿no? Pero de todas maneras, la actividad forestal y ganadera se complementan perfecto. Sí. Esperar los años Pero es hasta que no lo ven, no. Sí, pero cualquier gente que de campo ve que abajo de un monte cualquiera todavía tuvo bajo. Sí, pero bueno. Sí. Pero
lo que te dicen, no, yo no voy a esperar 3 años para meter la vaca. Es difícil, por ¿viste? ejemplo, convencer a un pequeño productor para que de repente deje su actividad agrícola y directamente vaya a una producción que es a largo plazo. Claro. También nosotros hacemos el tema de enriquecimiento de monte nativo. Aquellos productores que tienen un campo chico, nosotros no somos lo que le decimos vaya a una forestación. Si vemos que tiene un monte y el monte está degradado, le aconsejamos hacer enriquecimiento. Lo que estamos viendo es que la gente, como ven que el algarrobo le anda fenómeno en las pampas, quieren hacer los enriquecimientos todo con algarrobo y no va, porque tiene una biología diferente. Entonces eso nos está costando porque es otra manera de trabajar en un monte nativo para hacer un enriquecimiento. El Estado le paga lo mismo, el mismo subsidio, la misma plata, pero es otra problemática que hay que atender ahí, ¿sí? Entonces están buscando otra especie para enriquecimiento. Sí. No, porque el algarrobo, ingeniera, sabemos que va en donde hay mucha luz, es heliófilo, todo eso. Claro, pero en el oeste no es impenetrable. Claro, ahí donde tiene que ser el monte muy abierto, medio achaparrado, sí. Pero hemos tenido casos que en la zona este, es decir, que tenemos otra estructura de copa de monte, le mandan el algarrobo y no es así, ¿viste? Entonces ahí por ahí cuando vamos nosotros del IFA estamos más concientizados en el tema, y como trabajamos nosotros también con técnicos particulares, pues nada, meter el algarrobo, y no es así. Cuando vamos nosotros después a certificar y nos encontramos con eso, y el productor te dice, pero yo planté, señora o señor, el que fuera por el IFA, y no es así. Entonces en esa parte nos toca trabajar. ¿Qué árboles recomiendan ustedes para el monte nativo? Y bueno, de acuerdo a la zona, nosotros tratamos de copiar lo que tiene el monte nuestro. Estamos trabajando con guayaibí, lapacho, algo de guayacán, las especies que estamos tratando de incorporar. Y haciendo borde en las abras, en monte abierto, trabajamos con algarrobo, ¿sí? Pero eso es un trabajo muy puntual, el tema de enriquecimiento. Realmente da trabajo. Yo hice técnico el y al lapacho 10 productor. hectáreas, hice yo. ¿Con enriquecimiento? El enriquecimiento, ¿Y qué utilizó en su...? lapacho. ¿La anduvo bien? Sí, muy bien. Lo único que, bueno, si este es largo plazo, ese es más largo. Más largo. Eso sí. Con ese ya no vamos. Eso sí. ¿Ha tenido, cuando usted ha hecho la primera plantación, ha tenido pérdidas así? ¿Ha hecho reposición? Sí, se hizo. ¿En qué porcentaje más o menos reposición ha hecho? Habrán dado en un 10%, muy mínimo fue la pérdida. Ahora lo que sí se ramificó mucho cuando le agarró la primera helada, porque se terminó en mayo. Y bueno, el asesor que tenía me dice, mira, Rivero, agarrá y carpile, porque como le conté, se venía la maleza, porque esto era suelo de chacra. Y esa época llovía bastante regularmente y vino húmedo, otoño, y bueno, lo limpié. Mira, le digo, me parece que no lo haremos mal porque se vienen las heladas. Y le carpimos 1 metro a la vuelta y dicho y hecho. Vinieron unas hermosas heladas, se desapareció mi agarró. Y cuando comenzó a venir la primavera, pero como había humedad se repuso rápido. Y eso fue un poquito de lo que se ramificó un poco, se hizo gajo por acá, ven, que se... Una pregunta, ¿usted piensa después que volverlo a hacer al suelo agrícola o va a seguir siendo forestal? No, pienso yo, mientras vivo no lo pienso hacer. Pienso reponer más vale las plantas, porque esto es una cosecha de muy largo plazo y va a haber que hacer una cadena así. Si alguien lo quiere hacer, para mí es lo nosotros mejor. también venimos de una zona donde los suelos se nos han degradado muchísimo. Sí. Somos de Santiago del Estero, andamos con un grupo de productores de Colonia del Cimbolar, una zona netamente agrícola, de por vida, que se ha hecho, se ha creado con ese objetivo como polo de desarrollo. Sí. Y bueno, han avanzado los tiempos y también la parte económica de los productores han ido abandonando así suelos. Y hemos empezado en el 2005 una forestación
con productores de 5, de 10 hectáreas, algunos, pues le explico, cada productor tiene 25 hectáreas y no tiene más. Algunos han puesto 5, algunos ya que han abandonado totalmente el lote han puesto las 25. Y debe haber alrededor de 900 hectáreas ahí forestal, en ese lugar nomás, que está a 60 kilómetros de la capital de Santiago. Y bueno, el objetivo nuestro era eso, forestar y bueno, después volverlos a los suelos agrícolas. Pero estamos viendo que cuando se cree que a nosotros nos falta hacer algunas actividades, ¿visto? Tenemos árboles de esta medida, así, en 5 años, ¿no? Sí, 5 años. En algunos lugares, bueno, es zona de riego, siempre hay humedad de canales, no se ha regado, ¿no? Claro, en algunos casos muy eso es lo que yo veo acá, a lo mejor le falta un poquito de movimiento. Acá no se le movió, allá vamos a ir ahora, los primeros años, sembrábamos zapallos de distintas variedades. Bueno, en esa época estaba el coreanito y el gris plomo, hoy está el cabuta y mejores calidad también. Sí. También se hizo buenas cosechas de esos materiales, pero con el tiempo, cuando fue cerrando, se tuvo que dejar eso también. Y volver a hacer la agricultura acá, mi idea no. Más vale reponer si se puede a medida que creemos nosotros, lo que nos están convenciendo los técnicos, que hacer la forestación es volverlos a recuperar a los suelos. Yo no sé si he visto en una foto que para ahí sembraban más amplio todavía, 10, 12 metros, y siguieron sembrando algodón. Nosotros hemos hecho a 4x4, 625 plantas por hectárea. Ahí toda la forestación es así, a 4x4, 625 hectáreas. 625 plantas por hectárea. Y a lo mejor también son mejores, hay suelos que se adaptan mal. Sí, no, le digo que se han adaptado perfectamente hacia suelos salinos. En algunos casos, bueno, en algunos donde también ha habido muchos fracasos. Ahí, acá más o menos el porcentaje de pérdida. Nosotros el lote que hemos tenido un 5, un 6, otro un 20%, uno más también. Por eso le preguntaba si... Está también entre 5 y 10. Voy a volver un poquito para atrás porque usted me dijo. Sí. Ahí hay una hectárea y algo. Ahí hay un caño de arena, es un río muerto, acá a 100 metros. Ese, después de la inundación del 2002, no juntó mucha agua porque no es inundable este suelo. Pero después de los 2 años, 3 años y hasta ahora, hay plantas que se siguen secando, quedaron ahí nomás. Como pueden apreciar ahí en esta entrada, hay un 20 por 20 ahí. Fíjense cómo se está quedando amarillo y se están perdiendo esas plantas. Hay un problema en eso. Deberían hacer del instituto un seguimiento de análisis del suelo. Sí, eso como esto es una cosecha a largo plazo, eso es lo que pasa, no es como un girasol al año que viene, ya le estamos tratando de una soja, pero estos son, fíjense que estamos sobre los 11 años y recién estamos viendo los defectos o nuestra falta también, que le hicimos faltar algo. Y hay suelo, como le digo, en la zona norte, hay suelo que ven sobre esos canales, esos zanjones, digo, cómo están creciendo, qué crecimiento tiene esas plantas naturales. Y acá a mí, por ejemplo, se me fundió y se ve que no va ahí ese suelo. No, pues el objetivo es ir a la madera. Y sí, ir a la madera. De todas maneras, la recuperación que va a ser un suelo forestal, una forestación en un suelo con problema de los riegos, va a mejorar la materia orgánica y la estructura de los suelos, pero la sal no se va a ir nunca. Y el día que saquen el bosque, la sal va a estar de vuelta arriba y va a volver a perder la estructura. Y el día que hagan números de la producción de madera, una vez que logren la cadena con un buen manejo ganadero abajo, esa es mi idea. Es utópico volver a la agricultura. Es antieconómico volver a la agricultura. No se imagine que acá no imaginaba nunca 10.000 kilos de materia seca, pero póngale que haga 5.000 kilos de materia seca y que lo aproveche bien, no pueden obtener un ternero por hectárea. Exactamente. Si usted obtiene un ternero por hectárea más la producción de madera, ¿cómo volver a la agricultura? En grandes extensiones, 3, 4 hectáreas, 2 hectáreas. Pero se le puede, yo digo, se le puede llegar a, no digo, por supuesto no va a ser pero yo digo, bueno, si tengo que volver, ya lo voy haciendo de otra manera, no lo voy a hacer más 5x5, lo voy a hacer a 10, 12 metros, y a lo mejor a 3 metros, 4. También que no se aproxime, como dijo el señor acá, el raleo que te obliga antes de tiempo, sacarle al ralear, ya sacarle un provecho a esa madera. Como se hizo en la poda, por ejemplo. Usted tiene que pensar en un sistema de siembra que le quede una planta
para lograr 150 por hectárea al final en una distribución homogénea. Claro. Sacar 2 y 1, sacar 3 y 1. Y lo que va sacando antes, si lo hizo denso, casi todas las plantas van a ser bastante derechas, porque las que se deforman de chica es porque están lejos. Y la raleo que va haciendo y es madera que va vendiendo. Acá toda la madera de la poda del raleo la venden, ¿no? En el vivero del ingeniero Ewan, yo lo conocí muy bien, está el ensayo ese semicírculo que se llama Nelmes. Que ellos a medida que se iban distanciando de un punto central, siempre la misma cantidad, pero muy cerquita al principio y más lejos, y ahí se aprovecha perfectamente, se ve muy bien cuando la planta va adquiriendo un buen desarrollo de acuerdo a la densidad y los raleos. Bueno, ahí no ralearon porque querían ver el resultado. Pero hay que buscar un equilibrio para llegar a un fin de 150, 150 plantas por hectárea. ¿Y qué perspectivas hay cuando no se ralea, por ejemplo? No, sí, entra en competencia la planta que empieza a chocar la poda. En el resto de los bosques nativos nosotros tenemos unos ensayos combinales que son muy comunes en Formosa y en toda la zona inundable de Santiago del Estero. Y lo que hemos visto es que si tenemos denómetros colocados para empezar a medirlo más finamente, pero la planta cuando empieza a tocarse las copas empieza a perder crecimiento. Compite entre sí, es como cualquier cultivo, busca para arriba, pero si para arriba es más difícil, pierde formación de rolo. Queda trabada, digamos. Vos lo pusiste a 2 metros, por decirte una cosa, 3 metros de ciclo. Entonces empiezan a tocar las que están en la par, empezás a hacer raleo y la otra te lejos. ¿Y acá qué pasaría si se deja esto? A que llega a los 20 años con esta densidad. No van a crecer casi nada. Se detiene el crecimiento. O sea, ¿sabes? Empiezan a morir las más débiles y cuando muere una débil, la que le queda espacio empieza a crecer la que está a la par. Vos entras caminando un bosque nativo muy denso, joven, y encontrás muchas plantas muertas. De joven tenés, por ejemplo, un ulbinanar joven hay 2.800 a 3.000 plantas por hectárea y un ulbinanar muy adulto hay 250 plantas por hectárea. ¿Y la planta que muere no se puede utilizar? Sí. Pero lo que pasa es que el crecimiento por competencia es lentísimo. Le lleva más tiempo. Claro, de 20 años. Hay que hacer este pensamiento. Por ejemplo, un algarrobo ya que está maduro para cortarlo, la copa más o menos ocupa 10 metros de diámetro. Entonces es de esperar que al final en una hectárea nosotros de plantación estemos hablando de 100 plantas por hectárea, a 10 por 10. Ese es un número, digamos, una idea teórica, pero se da en la naturaleza. Vos ves un algarrobo maduro, la copa de un algarrobo bien desarrollada, normalmente el promedio es 10 metros, ¿sí? De diámetro, o sea, tiene 5 para un lado, 5 para el otro, 5 para acá, 5 para allá. Entonces en una hectárea, si uno se imagina si ocupan 10 metros va a haber 100 plantas por hectárea, ¿sí? Y el tema del número de plantas, lo hablamos hace un rato con Carlos. Todavía en el algarrobo nosotros no podemos determinar de dice yo pongo 100 plantas, si voy a producir madera combinado con la vaca, o sea, tengo como uno de mis objetivos producir madera de calidad, y yo si pongo 100 plantas nada más, no me puedo asegurar que yo voy a tener la calidad de madera que necesito o la forma que la planta crezca como yo la necesito. O sea, recién me voy a dar cuenta que la planta es buena a partir de 5, 6 años, y eso me lleva a mí, si yo pongo 100 plantas y no me sirve la mitad, tengo que volver a empezar. Entonces por eso se utilizan densidades mayores para que uno pueda elegir entre los mejores. Nosotros vemos aquí que hay mucha variabilidad. Entonces yo planto 625 porque eso me permite distribuir el crecimiento entre los mejores. Por eso el raleo se debe hacer. O sea, está plantado con esa idea. Cuando vamos mejorando con el tiempo, seleccionando semillas, tenemos mejores individuos, ahí sí yo voy bajando la densidad, pongo menos plantas. Pero hoy en el algarrobo hay que utilizar densidades altas, 500, 600 plantas, que me permita a mí elegir las mejores y tratar de buscarle un mercado al producto que voy sacando en el medio, que es el raleo, digamos, ¿sí? Inclusive ni tengo que renegar con la reposición si tengo mucho. Claro, sí, con esta cantidad sí. Hay ensayos de más de 1000 plantas con resultados también positivos por ese motivo. Puedo ralear y ver lo que querés. Les voy a contar una anécdota. A una visita a un vecino. Viene y me dice, sí, tengo que ralear esto. Y bueno, me muestra las mejores plantas, así que acá ya tenés para hacer el cultivo. No, le digo, ¿y por dónde se empieza? Le digo, yo voy a sacar las peores, ¿sí? Las malas. ¿Y por qué me se van a perder? No, le digo, porque yo tengo que darle, si esa planta está mejor, darle más vida.
Sobre el río la luna va tejiendo sus sueños, la canoa se aleja dejando atrás los recuerdos. Última. Vas quemando la siesta con tus ojos de fuego, duende gris de los montes, leyenda, canto y misterio. Chacarera que enciendes el puñal del silencio, llora el viejo horizonte, grito del monte chaqueño. Segunda para mi Chaco querido. Y al agua. El dolor de alejarme me quema el sentimiento, y en la siesta caliente mi corazón va muriendo. Ramilletes de estrellas brillan en la espesura, libres danzan las mozas, amor, desvelo y ternura. Última. Soy raíz de esta tierra. Señor Delmiro Ábalos es otro productor que trabajó con el IFA. Él hizo su plantación hace 4 años a través de la Ley Nacional de Inversiones de Bosques Cultivados, la 25080. La superficie de su campo es pequeño, de sus 4 hectáreas que tiene, 3,5, 4 tiene forestación. ¿sí? Exactamente. Él también recibió el apoyo para el tema de la poda por el tema con la ley 25080. Van a ver ustedes que él complementa el algarrobo con otra actividad que es la apicultura, ¿sí? Es un terreno bastante bajo, con mucha problemática, pero lo que él nos estuvo contando que está mejorando su terreno gracias al aporte que le está dando el algarrobo. Adquirí esta quinta hace unos cuantos años, es más, mi familia y obviamente vivíamos acá aledaño. Así que mis padres fallecieron, y luego adquirí esta quinta, a la cual hice propiedad. Y como es una zona baja, como decía la ingeniera, decidí ver la posibilidad de qué productividad le podría sacar al suelo. La siembra, se frustraron las que hacían, se frustraban por causa de las lluvias o por la sequía. Todo aquel que tiene conocimiento del suelo sabe que un suelo bajo es bastante inestable, digamos. Cuando es seco se reseca, o sea, se agrieta la tierra, y cuando viene llovedor, junta agua. O sea que por ende la fructificación sobre hortaliza o siembras de cualquier tipo era imposible, exceptuando lo que están viendo, que es el tema del algarrobo, ¿no? Luego de tener esta falencia con respecto al suelo, pude, intenté, mejor dicho, o comencé en la actividad apícola. La actividad apícola, todos saben que en la zona necesitamos sombra, sobre todo la base fundamental de la sombra, más ahora con los calores que tenemos. El algarrobo brinda una sombra muy especial para la colmena, porque no es una sombra ni muy espesa, o sea, no muy densa, ni tampoco muy rala. Por tanto, se deshoja medianamente en invierno, que favorece a las colmenas, y también la sombra, si hubiese sido muy espesa, digamos, demasiado sombreada, vamos a decir así, perjudicaría en el tema de los resultados sobre el mantenimiento de los materiales apícolas, sobre todo los cajones y caballetes, ¿no? Que sabemos que si la sombra es muy densa, sucede que en época de lluvia la humedad se mantiene y se necesita para poder tener los cajones debajo de ella, que sí me sirvió porque hay crecimiento rápido. Y luego hice la implantación de algarroba. En primera instancia hice la zona perimetral y la parte esta media, digamos, que es la cual estamos en estos momentos, como para ir haciendo sombra para esto mismo, justamente para la dedicación de la apicultura. Luego, habiéndome enterado de la posibilidad de hacer reforestación mediante el IFA y la ley que estaba en auge, vamos a decir,
Averigué sobre el tema, me apoyaron los ingenieros, tuve muy buena predisposición de parte de ellos. Por lo tanto, conseguí reforestar este lugar con 3 hectáreas y media bajo esta ley, ¿no? Más media hectárea aproximadamente ya tenía hecha. Por tanto, por eso decía el ingeniero, 4 hectáreas prácticamente están reforestadas con este hermoso árbol, digamos, que a su vez va dejando su fruto al transcurrir el tiempo y su crecimiento, ¿no? En la actualidad, desarrollando la actividad apícola, como estos algarrobos producen mucha flora, aquellos que se dedican a la apicultura o que quieran dedicarse, es un buen intento como para sacar buena producción, no solo por el tema del algarrobo mismo, porque sabemos que la floración del algarrobo es una etapa y corta, ¿no? Pero también permite la siembra, digamos, de melilotus o alfalfa entre ellos, dado que en cierta forma ayuda en el momento de su crecimiento a que el desarrollo de estos dos especies como la alfalfa y el trébol, por ejemplo, o en algunos casos el navillo, o también puede ser colza, que si bien la colza para esta zona no es muy indicada, pero anda, o sea, puede producir. Todo esto es muy bueno para la polinización y la parte mitífera de las abejas, ¿no? Las cuales a su vez vamos a tener rinde en su momento sobre el tema miel. La producción de miel del algarrobo es muy buena, es una miel clara, muy aceptada en el comercio exterior sobre todo, y también en el interior, porque ha estado en terreno días atrás de que la miel es oscura por ahí en la zona de Buenos Aires mismo, no la quieren perfectamente. Claro, lo que pasa es que falta de información, digamos, porque yo particularmente, a mí me gusta más la miel oscura porque tiene para mí más concentración y más más madura. Claro, tiene más propiedades benéficas, ¿no? No obstante eso, sin menospreciar la miel clara, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tratar de abrirnos al espacio exterior, porque esa es la intención, porque la productividad, digamos, llámese chaqueña o argentina, debe abastecer al mundo en lo posible, o al menos a una parte del mundo, y ahí en la zona de Chaco hay alrededor del 5% de lo que es la productividad de la Argentina, así que vale destacar eso también, de lo que hay concerniente a miel, digo. Así que tenemos esa posibilidad, tenemos la posibilidad de producir también polen, que también se extraen de la misma flora del algarrobo, como así del melilot, del alfalfa o del navillo. Entonces, hay esa posibilidad. Si uno le ve de la otra parte, si hay personas que no quieren saber nada con las abejas por el tema del riesgo o la agresividad de ellas, si uno hace una buena práctica no hay que temer de ellos, o sea, tener el equipo correspondiente y la distancia correspondiente de la casa a la diaria, obviamente, de la vivienda. Porque sucede esto, si nosotros vemos de ese punto de vista que nadie se va a hacer picar con las abejas, porque no es la intención, porque sabemos que varias abejas pueden llegar a matar al productor o a cualquier persona, entonces tenemos que tener cobertura de nuestra integridad física y a su vez de los que estén cerca, obviamente, ¿no? También se sabe que la apicultura en la zona poblada no se puede hacer. Por tanto, si en lugares distantes de la vivienda no hay ningún inconveniente, que sea 200 metros, 150 metros de la vivienda, no hay problema con las colmenas. También se pueden hacer desarrollo de paquetes de abejas o de desarrollo, por ejemplo, de lo que es escuelas reales o reinas fecundadas. Todo ese tema concerniente a las colmenas, ¿no? Si nosotros sabemos que después de una floración viene una fructificación de cualquier tipo de planta, tenemos que tener en cuenta también la algarroba, o sea, propiamente dicho, algarroba la chaucha, ¿no? Que a algunos de por ahí les gustará alguna bebida, porque existen, que la hacen, que se puede ir buscando esos subproductos. Y también está la posibilidad de criar chivos, que se pueden hacer en la actualidad, digo en la actualidad porque está estudiado, en cautiverio o semi-cautiverio. ¿Por qué digo cautiverio? Porque muchas veces no queremos andar por detrás de los chivos corriendo por las chacras. Entonces, el sistema de chivo en cautiverio sería muy bueno juntando, porque no hace falta bajarlo de arriba a la garroba, sino de lo que va cayendo, juntar. Y se almacena y luego esto se le va dosificando a los chivos. Eso sería muy importante y está ya, vamos a decir, estudiado, de que le produce un buen engorde y le produce muy buena carne. La otra parte sería si la reforestación sería en un espacio
medianamente grande, también la agricultura, la ganadería anda muy bien, porque la ganadería también se abastece de este elemento, como el tipo de evitar utilizar un terreno bueno para hacer la reforestación es importante, porque si tengo un terreno idóneo para otra siembra, posiblemente por ahí lo tomemos como que es una mala decisión de reforestar. Pero si bien sabemos que todos los campos, casi todos, tienen una zona baja, podemos hacer en la zona baja donde la algarrobo anda bien, y si no, lo pueden comprobar acá, ya se van a dar cuenta que es real lo que digo. Si toman así a sola vista de la geografía del lugar, van a ver la diferencia de altura que hay. Por tanto, en este lugar donde estamos queda agua cuando llueve, y queda bastante, alrededor de 20 o 30 centímetros de agua. No es estable, dado que hay mucho escurrimiento, pero igual les puedo decir que cuando los platines estaban chicos, llovió y estaba, vamos a decir, prácticamente bajo agua y crecieron. Eso lo digo yo, en el verso, lo pueden comprobar inclusive. Y por otro lado, o sea, eso quiere decir que también es fuerte a la parte baja, o sea, resiste a las inundaciones. Creo yo que si se estabiliza el agua y le tapa totalmente, sí, va a haber perjuicio porque la planta no respira. Después el desarrollo en la zona baja es un poquito más lento, pero hay que tenerlo en cuenta, de que la lentitud, aprovechando esta plantación, vale la pena porque el suelo si no lo ocupamos para nada, está ya teniendo un valor, quitándole un valor, vamos a decir, agregándole un valor a ese lugar, porque no solo va a producir lo que estuve refiriendo, sino también va a ir recuperando ese terreno en altitud, porque esto va alargando un follaje, alargando las hojas, y va alteando el suelo. Se puede ver inclusive en el mismo piso, en la parte donde los algarrobos largaron vamos a decir, su hoja, que hay altitudes ya notable, digamos, en poco tiempo. La otra cosa, en el caso, decía anteriormente fuera de cámara, el caso de que el lugar donde uno decía hacer este tipo de reforestación exista chilca, por ejemplo, la chilca no hay que preocuparse mucho. Digo esto porque casi siempre en los campos tenemos ese tema de que existen este clase de planta o maleza, como quiera llamarlo, porque cuando el crecimiento del algarrobo se da, la chilca desaparece. Pueden ver afilado ahí chilcas secas que estaban acá en esta parte, que yo había puesto de manera, vamos a decir, necesaria para mí en su momento, pero cuando el algarrobo toma una determinada medida, automáticamente la sombra, creería yo que le hace que se vayan degradando y secándose. O sea que tampoco es problema que haya chilca en el lugar, es una buena parte también. Porque si nosotros pensamos de que tenemos que destroncar la chilca para echar algún defoliante como para fundir la chilca, ya tenemos un costo y un tiempo. Mientras que si no le damos artículo, por decir así, a ese quebrantamiento de la limpieza, sabemos que el algarrobo se va a encargar de hacer la limpieza correspondiente que nosotros deberíamos hacerlo. O sea que se degrada solo. Eso también es importante. Otra cosa, a futuro, yo tengo 53 años y no me creo viejo, no soy me siento joven. Pero no obstante eso, tenemos que pensar de que el ser humano tiene un término de vida, todos tenemos un término de vida, no sabemos cuándo. Pero nadie de nosotros quizás le hacemos los 100. A todo esto digo, de que las deforestaciones que se hagan hoy, así uno sea mayor, yo creo que no hay que pensar en forma errónea, digamos, en hacer una reforestación hoy y decir, ¿y para qué voy a hacerla? ¿No es cierto? O no hacerla diciendo, ¿para qué voy a hacerla? Si no voy a cosechar la madera. Pero hay otros temas que en pocos años, en 4 o 5 años, ya están teniendo frutos. O sea, ya está teniendo floración, está teniendo la sombra correspondiente, está teniendo la posibilidad de que el gobierno de cierta forma le dé una mano, también una ayuda, digamos, un incentivo a que uno haga este tipo de trabajo. Ese dinero, yo le voy a hacer un comentario así cortito, para que ustedes vean y les interese a los que no están todavía dentro del plan de reforestación. En un determinado momento, o sea, fue el año pasado, vendí miel. Había vendido la miel y la plata que tenía, para mí era necesario utilizarla para un vehículo, porque necesitaba una camioneta sí o sí para trabajar en la apicultura. Al que sea, justo coincidió que cobré el dinero que el IFA, vamos a decir, que las naciones guían, ¿no es cierto? Así que cobré eso y en conjunto logré comprar la camioneta. Ahora,
en conjunto con lo que la plata que había sacado de la venta de la miel. Yo esto le digo porque es verdad, no es mentira, no necesito mentir, nadie me va a poder hacerlo. Es más, es la realidad. Y bueno, con el transcurrir del tiempo y ahora mismo, y mediante la visita que hacen acá y en otros lugares que lo van haciendo, van a darse cuenta que esto es veraz, de que es necesario, de que es útil y que vale mucho la pena que haya gente como la gente del IFA, que si bien el IFA es una institución, pero sin la gente que promueva esto no sirve. Bueno, mi proyecto futuro. Uno, no voy a decir cosechar porque no sé si voy a llegar, pero mi proyecto futuro es vivir aquí, en lo posible, mediante, Dios mediante, creo que tengo fe de que me salga una vivienda que estoy tramitando, y trabajar con las colmenas. Trabajar con las colmenas, hacer reproducción de ellas para uso propio, digamos, ver la posibilidad de generar sociedades reales o de fecundadas, de ambas cosas, ¿no? Y fortalecerme en lo que es apicultura, atender la forestación misma, porque eso a su vez me va a dar un rédito que es la miel, por un lado en principio, y ver la posibilidad, digo, porque todavía esto lo estoy masticando, como quien lo dice, de hacer chivo en cautiverio. Quizás no en magnitudes mayores, vamos a ver, o sea, todo emprendimiento se comienza de a poco. Ahora, el emprendimiento, digo, ¿por qué digo de a poco? Porque es lo mismo, aquellos apicultores que están hoy presentes van a saber de que si uno comienza con 100 colmenas, termina con una, y si comienza con una, termina con 100, 200. Entonces, mi intención es hacer un cautiverio y utilizar justamente la materia que me va a dar, la materia prima que me daría el agarro, que es el fruto, ¿no? Haciendo en lo posible también algunos lotes de alfalfa, creo que sería el complemento ideal. Colmenas mínimas acá para la zona donde tornaría rentable, digamos, a esta actividad. Bueno, en el lugar sobre todo. Bueno, en este lugar no se puede, voy a aclarar esto, no se puede poner demasiado colmena en un determinado lugar. Hay que tratar de expandirse un poco, porque lo sabemos, los apicultores sabemos que las abejas, o sea, las colmenas que están en las orillas siempre producen más, ¿sí? Excepto que sean colmenas pobres, ¿no? Pero eso se debe a que tiene un mejor aprovechamiento y hay menos cuidado de la colmena en sí, por las mismas, digamos, celosa de las que están al lado, ¿no? Evitando siempre el pillaje y todo, etc. Entonces, si yo tengo que tomar en cuenta acá, yo puedo tener hasta 50 colmenas y no estaría fatigando teniendo en cuenta la floración del algarrobo y lo que yo le implemento entre ellos, que es el melilotus, como decía, el navillo, y también algo de colza, y pienso que un lote de alfalfa, ¿no? También la maleza aportan. Entonces, yo en cierta forma tengo este lugar, porque las abejas no tienen frontera, eso lo saben, ¿no? Pasan el perímetro de uno. Así que van al campo del vecino, ya que hay chilca y hay otras malezas que ayudan. Así que mi punto de vista sería 50 colmenas en este lugar. Si uno tuviera un lugar más extenso, ¿no es cierto?, del campo, puede ser 50 o 40 y repartirlo en lotes, ¿no es cierto?, teniendo ciertas hectáreas. Ahora, la colmena, para que sean rentables, y hay que hablar de cientos, o sea, hay que hablar de 300 para uno dedicarse, por ejemplo, a ella. Y estando en 150 se trabaja bien, no hay mucha, vamos a decir, una exagerada manufactura, que también eso hay que tener en cuenta, porque si uno pone un empleado hay que tener en cuenta de que el costo, disculpe lo que le doy la espalda, hay que tener en cuenta el costo que le sale a este empleado y nivelar, ver cuánto uno puede, cuánta colmena uno solo puede desempeñarse o desenvolverse, y a su vez ver si pone un empleado, lo pone temporario, o si es estable, aumentar la cantidad de colmena para que le sea redituable tener a esa persona trabajando. Ese sería los puntos de vista que hay que ver. Pero la pregunta en sí era cuánta. Bueno, yo digo, con 50 colmenas se puede llegar a tener. Una base, digamos, una familia. Se puede tener. Con respecto al periodo de floración del algarrobo, ¿cuántos días más o menos está? ¿Usted lo viene controlando? ¿Cómo? Yo no tengo mucho control en la realidad porque en cierta forma ustedes verán que esto es nuevo, ¿no es cierto? Yo no sé si el ciclo, con el tiempo, en el ciclo de vida cambia o no la prolongación de la floración, pero debe redundar alrededor del mes.
Pero hay una cosa muy importante con el algarrobo, que es cuando su primero florece, cuando el invierno, que es una salida de invierno. Claro, es un aporte para las abejas, no que no hay otro tipo de flores en ese momento. Claro, y eso también, obviamente. Eso es una ventaja. Sí. Por eso, yo lo que explicaba, y yo quiero que se tomen claro este tema, la siembra intermedia, o sea, de los algarrobos, del Melilotus, por ejemplo, estaría aportando lo que a nosotros nos implica la alimentación de invierno. Entonces, si tenemos en cuenta el kilo de azúcar hoy, ¿no es cierto?, nos conviene sembrar y dejarlo a un lado el kilo de azúcar ¿no? Vamos a decir, evitar la alimentación. Evitar la alimentación de invierno. También, como decía, el navillo aporta mucho néctar y sirve, y es prácticamente una plaga. O sea que sí o sí nace, sí o sí está en flor temprano. Por eso hay que buscarle el cómo ir continuando, mantener una línea, un perfil perfecto, digamos, constante de floración. Ver cuando uno decae, con qué compensamos, ¿no es cierto? Y eso sería entre el Melilotus y lo demás de nombre con el algarrobo. Y después, en el caso tardío, acá en esta zona hay chilpa, pero eso también va. Disculpe. No hay problema. Usted estaba comentando en cuanto a que estos suelos son bajos. Normalmente, ¿cuántos días queda la lámina de agua y qué esa lámina de agua, cuántos centímetros más o menos debe profundidad? Y acá en parte me pregunta porque también, digamos, no todos los suelos bajos son, digamos, forestables, digamos, en un sistema así normal, digamos, sin hacer ningún tipo de labranza o de sistematización del terreno. Le pregunto esto justamente para ver cuántos días más o menos es lo que queda acá en el lugar, la lámina de agua. Claro, ahora si nosotros, voy a responder esa respuesta de una forma más explícita, más clara. El tema es así, si hoy vemos este terreno, lo vamos a ver medianamente fértil, pero si lo veíamos en su momento cuando no estaba nada elaborado y no había algarrobo, iban a ver un suelo quebrajeado y gredoso, que por ahí lo van a ver en partes todavía. También tiene algunos desniveles este terreno, ya lo van a ver más adelante. En los desniveles puede haber alrededor de 50 centímetros de agua que quede. En las partes más niveladas, digamos, como la que estamos, hasta 20 centímetros. Y el tiempo que pueda demorar, a veces son un mes, 2, depende, vamos a decir, la absorción, la evaporización del agua y a su vez los escurrimientos que hay ahora, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto, que hay zonas donde, y coincido con el señor que dice que, por ejemplo, hay lugares donde es bajo y no es apto para la replantación. Lo que pasa es que generalmente los bajos son muy pisoteados. Ese es uno de los temas. Entonces, el sedimento no está, porque no existe ningún tipo de aporte, digamos, de ningún árbol cercano. Generalmente es bajo y no hay nada. Entonces, yo, desde mi punto de vista, diría, si tuviera que pensarlo, yo haría lonjas de plantación sobre los lugares, vamos a decir, aledaños, o ahí pegado o parte misma del bajo. Y el bajo ir dejándolo que a medida que vaya aportándose por degradez propia, los aportes del sedimento de los algarrobos, haría la otra función interna. O sea, yo le veo desde ese punto de vista. Creo yo que cuando ya se hizo la plantación al lado, ya este lugar bajo, propiamente dicho, donde no se podía plantar, ya va a ser posible la plantación. Es más, sería un espejo de agua que también ayudaría a algarrobo. Por colmena, más o menos, estamos hablando de tamales, de haber protegido, vamos a tener que hacer la zona nuestra sí decide muy ciudad. En la realidad hoy, yo tengo todos sabemos que la apicultura tiene un promedio, vamos a decir, tiene un promedio, pero a su vez tiene un desnivel entre colmena y colmena. No son igual, no son parejas. Una te puede rendir 50 y la otra te puede rendir 10 o 15. O hay entonces, un término medio, que en promedio que usted pregunta, yo calculo que andaría alrededor de usted se refiere, disculpe, a este año pasado, digamos, al 2011, o se está refiriendo a años. No, sé cómo va a ser este año. Bueno, para vos este año igual o desigual el año pasado, ahora no sé, claro. En promedio no vamos por el promedio colmena normalmente en la zona de 35 y bien trabajado puede ser 40 kilos. Este año pasado fue un poquito menos, pero rindió algo, ¿no? Esto yo creo que
pudo haber tenido mucho que tuvo mucho que ver la sequía, pero lo que ahora estamos teniendo problemas es a causa de la sequía que viene de arrastre, y ahora a esta cosecha que se debería dar en fin de marzo, digamos, ahora, claro, no, claro, sí. Allí estamos bastante decaídos respecto a eso. Sí, Santiago del Estero creo que está un poquito más castigado. En algunos sectores se habla de una cosecha de un 20 un 30%. Aquí quizá fue aproximado a eso, quizá un poquito más del 30%, en algunos casos esporádicos, ¿no? No obstante eso, ya les voy a hacer el comentario. Yo soy presidente de la Asociación de Apicultores de acá de Costeño. Entonces, tengo conocimiento por ese motivo respecto al tema productivo, ¿no? En la zona, voy a agregar eso, existen productores no mayores. Dentro de la asociación tenemos muchos semilleros, digamos, muchos recientemente comenzando con 20 colmenas, 15, 60, 100 y pico, ¿no? Pero son todos chicos, nosotros somos todos chicos. Ahora, la producción, si uno toma en cuenta, mucho tiene que ver la actividad que uno le desarrolla, o sea, si uno trabaja realmente sobre la misma o es un poquito activado al trabajo, ¿no? Entonces, si no se la atiende, la colmena rinde menos, tanto en sanidad como un montón de cosas. Entonces, la pregunta en sí sería la respuesta: 35 kilos, más o menos promedio, que estaría dentro de los años, digamos, ¿no? Y este año sí fue un poquito menos, pero el precio, ¿cuánto que están pagando? Bueno, el precio kilo en la actualidad tiene un ofrecimiento de 8.70 en Tambores. O sea, debajo del domicilio, digamos. Aún siendo oscura. Bueno, prefieren la miel clara. No, ya sé, pero la miel, ponerle que realmente en estas zonas suele tener pagan o te diferencian el precio si es clara o no en esa ahora. Evitan la compra de la miel. Evitan la compra. Yo no puedo decirle respecto a si compran o no, porque a mí lo que me hicieron en la pregunta si la miel qué color tenía. Entonces la respuesta que yo di es que fue ayer, justamente. Y bueno, yo le dije cómo era, que era de oscura a clara, o sea, de color media a clara, digamos. Porque en realidad en la temporada de cosechas son, vamos a decir, son varias, y la floración hace el tinte, digamos. Entonces, si tenemos una floración muy fuerte, el color es más oscuro, ¿sí? La miel del teo, por ejemplo, es muy aceptada porque es muy clara. Entonces, yo le agarro lo mismo. Eso me consta porque la lectura viene muy rica, tiene mucho sabor. Tiene la agarro lo que da la miel más clara. Sí. Y la agarro y el meliloto son buenísimos. Por eso es un buen complemento, digo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Con la alfalfa no tengo, vamos a decir, conocimiento de hecho, digamos, porque con la alfalfa está una miel violeta, y eso sí fue vamos a decir, no solo por revista, sino porque he visto lo determinaban como miel de alfalfa. Ahora, el componente del algarrobo es muy bueno en la apicultura. El otro componente sería el semativo, o si en el espacio es grande, ganadería. Luego tenemos que tener en cuenta que uno saca un palo de ya es una leña, que ya tiene como para utilizar en el fuego, porque por ahí organizamos el gas también. La otra, de que con el tiempo se va con la madera y estaríamos aportando a futuro a los venideros, digamos, ya nuestros nietos o hijos, la posibilidad de tener madera y que también una nutrición para ellos, ¿no? Y por ahí pensamos de que trabajamos mucho, o más de la cuenta quizás, estamos pensando en hacer algo, pero no llevamos nada. Entonces hay que pensar que todo vamos a dejar y que lo importante sería dejarle algo que sea útil, como es la reforestación o un pulmón, como le llaman, para la sociedad futura, ¿no? Yo creo que eso es el fundamento del trabajo que está realizando el ISA, de su lugar de texto, digamos. Esto de la prueba también fue la verdad de
formar servicios de legumbres también. Por supuesto que se pueden hacer lo único que sí traten de que no le hinque la esquina porque le hace la formación pero el que no arriesga no gana, así que hay que proteger cada guante y darle para adelante. Ahora la poda, esto no agregué hoy, la poda se puede dar según qué es lo que uno quiere hacer también. Si uno quiere floración, si uno quiere caucha o si quiere madera. Si quiere madera, obviamente va a buscar una alineación, digamos, una verticalización del árbol para que dé las maderas justamente. También las distancias, y ese es un tema que ya que estamos y cuando se firme el lugar de aquella parte donde está la planta más chica, digamos, las distancias. Esa distancia había que, a mi entender, ¿no? Las cabeceras al menos había que ensancharlas cuando se hace una rotación, darle el espacio al que el tractor haga la bodega por medio, sí, porque si no yo tuve experiencias anteriores y recientes de que el tractor según el tamaño no puede virar en la esquina, digamos, en la cabecera, por ahí viene una máquina chica, por ahí viene una grande, y bueno, justamente ahora tuve algunos detalles de este tema. También el corte de fuego, como dice usted, pero el tema del fuego, por ejemplo, como usted decía, sabemos que los fuegos, o sea, los incendios se producen en invierno. Eso es muy importante lo que está contando usted. Fíjense que con el trébol, el melilotus, se soluciona ese problema. Si uno tiene tiempo, por ejemplo, en esta temporada, le eligió y le sembró melilotus, eso el fuego quiere entrar y solo se apaga porque sube. Entonces, eso también es otra de las grandes ventajas y virtudes, digamos, que tiene el melilotus. Luego, la atención no solo de la floración, se resiembra solo, porque solo cae la semilla y nace de lo que nace, digamos. Y la otra, el otro aporte que no lo había dicho, es que está aportando un montón de elementos en el suelo, o sea, está fertilizando el suelo también, está alteando el suelo, o sea, está dando lugar a que el suelo se vaya haciendo más propio para otro tipo de siembra, digamos que se puede sembrar zapallo, en algunos casos hay pruebas que sembramos zapallo y que tiene buena producción. Muchas veces decimos, bueno, ¿dónde lo metemos? Pero yo creo que el gobierno está trabajando en esto, de poder meter esa producción que a veces nos queda en la casa y que se termina pudriendo, porque hay que decir la verdad, o tenemos que regalarlo por 2 mangos porque no conseguimos mercado. Yo creo que eso es muy importante lo que está haciendo el gobierno hoy, de crear las cooperativas estas y de poner una actividad como para llevarlo a un mercado central o a una cooperativa central donde distribuyan nuestros productos. Desde la miel, la batata, mandioca, zapallo, lo que fuera, ¿no? Son todos elementos útiles para la canasta alimentaria y yo creo que es muy importante el aporte ese que había el gobierno dando esa herramienta de venta. Y una otra pregunta, no existe nada. La plantación la hice yo solo, exceptuando una sola partecita, como no es mucho, una sola parte que no tuve tiempo y quería terminar todo en un solo tramo, digamos, en un solo momento, o sea, como pasan varios días, digamos. Y pues estas personas me lo sacaron un poquito seco, unos lindos días que lo van a ver de todo caso, pero bueno, cuando uno hace las cosas ya, las cosas cambian. Pero fue una mínima parte, quizá un cuarto de hectárea la otra, en cuanto a menos desde que empezó a, yo te digo, te miento en este momento, pero no sé si me habrá llevado 3 días, porque va ligera. Es tomar las líneas, poner unas tacuaras que hagan la línea y digo tacuaras, unos palos, ¿no? Y ir trabajando por ellos. Yo hice una especie de sacabocado, digamos, el cual lo enterraba en el suelo, sacaba el bocado y se metía plantina ahí y después un poquito y está. Yo le regaba en principio, o sea, cuando ponía la plantita lo regué. Después tuve que, en algunos casos muy esporádicos, tuve que hacer otro riego porque hice replantación, porque se me tocaron algunos, porque el suelo es malo. Es muy compacto, como decía la señora, muy compacto por el tema de que es muy bajo. Entonces, las plantas me tocaron, tuve que volver a replantar. Lo hice en 2 ocasiones más, la replanté. Pero traté de que no haya mucho tiempo entre la plantación y la replantación. Porque para que no se hicieran tantas diferencias, digamos, de la nieve,
La otra que no comenté, tuve un causante incendio, voy a decirlo así, un incendio en el predio, y trastornó la planta, pero no hacia la raíz, o sea que eso también da vamos a decir, da pauta de que el algarrobo resista aire, porque brota y brota con más fuerza y crecimiento más rápido del que era en principio. O sea que se fortalece por la raíz y aunque pierda el tallo en su principio, vuelve a rebrotar y tiene muy buena vamos a decir, reacción y crecimiento rapidísimo. La otra, más rápido que cuando era el plantín, crece más pronto. Algarrobo y quebracho va sangrando en la noche y en el filo del hacha brillan los sueños del hombre. Sobre el río la luna va tejiendo. Este es el último productor que vamos a visitar, que también tiene algarrobo como ustedes ven. Este tiene prácticamente la misma edad que el primero que vimos, pero está en otra situación en cuanto al manejo silvícola. Esta plantación fue realizada en el año 2000, tiene 25 hectáreas, tuvo tratamiento de poda y también de raleo. Y bueno, en cuanto al tema de la implantación, la realizó a 6x4, es decir, tuvo una densidad inicial de 416 árboles por hectárea y después del raleo y de las pérdidas, actualmente, según un conteo que hicimos nosotros, tiene alrededor de 333 plantas por hectárea, ¿sí? Sabemos que esta densidad todavía no es la óptima. Hay que hacer más extracción de árboles para abrir la masa forestal. Nosotros aceptamos lo que hizo el señor Solís, pero después de que él hizo el raleo de baja intensidad, nosotros vinimos posteriormente y tomamos los datos con nuestras parcelas para realmente tomar este lugar como un modelo para, yo con una cierta base más científica diría, aconsejar de qué es lo que tendría que dejar este macizo forestal para que se pueda ir desarrollando y lograr una masa más de árboles más derechos y a su vez que le permita la entrada de la luz para que el manejo de animales que nace debajo de los árboles puedan desarrollarse lo más amigable posible. Bueno, nosotros lo que llegamos a calcular acá, en este momento tiene la cantidad de madera que tiene por hectárea, es alrededor de 37 toneladas, ¿sí? Bueno, esto es la propuesta que nosotros le estamos haciendo al productor, que va a tener que sacar mucho más árboles, porque ahora tiene 333 árboles, por lo menos va a tener que sacar unos 150. Y nosotros lo que vemos en el inventario nuestro, salió que de la clase diamétrica, que va de los 15 a los 25 centímetros, son los árboles que aparecen la mayor cantidad, que son alrededor de unos 230 árboles. Y de las bases de mayores de 30 centímetros hay alrededor de unos 35 árboles. Y los menores de 10 centímetros creo que hay alrededor de unos 50 árboles. Entonces la idea nuestra es hacerle sacar todos los árboles que están menores a los 20 centímetros de diámetro y después dejar en un raleo próximo todos aquellos que son de 35, que son los más grandes, para que con esto él pueda ya poder comercializarlo
con alguna al mercado del acerrío. Bueno, esto es en síntesis más o menos la idea de la parte forestal que nosotros estamos intentando empezar a hacerla con el señor Solís. Bueno, mi nombre es Eusebio Solís, soy de acá en Lote 84, Colonia Rivadavia, soy productor ganadero. Yo este campo compré en el año 93 y empecé a preparar. Y en el 2000 atiné a hacer la forestación del algarrobo. Me puse en contacto con el IFA de Saspeña y ahí empezamos a trabajar. Hice una plantación porque tenía un suelo muy degradado, que fue de muchos años de agricultura, y busqué una forma de implementar los pasos para creciendo. Y bueno, sembré como sembré 4 metros por 6 de ancho. En vez de sembrar 5 por 5, siempre se di para sembrar 6 por 4 para utilizar la calle primero. La primera siembra con una seca tremenda que tuve que hacer los pocitos, echarle agua, poner la plantita, regar durante una semana para traer las plantas para que prenda. Y en el medio, la primera utilidad que le di, le sembré una soja. Para yo, no desperdiciando la tierra también. Y anduvo bastante bien, saqué 1.300 kilos por hectárea. Al año siguiente le hice un maíz. Saqué también 1.200 kilos por hectárea, porque hice 4 líneas nomás en el medio. Y de ahí le empecé a meter la pastura, a tirarle a que van controlando tuve que un año me encontré medio poco de pasto y le largué la vaca al 4.º año y no me tocaron nada las plantas. Uno por ahí dice no se puede largar hasta que el árbol no existe. Si el animal tiene para comer, no come las plantas. Si no tienen nada para comer y largar, ahí va a comer las plantas. Si no comen, no apretándole y sacan mucho hambre y toca la planta. Y se entiende, así como ustedes ve, acá está, ahora por la gran sequía que estamos, esta llovería tenía que estar con 1,5 metros de Gatupani abajo, tranquilo, y aguanta, lo que más aguanta es el Gatupani, ahora así en medio lo agarró, porque si no con la sequía y el sol fuerte esto, se fascina todo. Entonces tengo algo de paso. Y ya estoy sacando frutos del algarrobo por la chaucha que está saliendo para los chivos también y para la vaca también. El momento que esté chaucheando, largo la vaca con una pastura. Y no es difícil, como algunos saben, no es difícil, pero tampoco es fácil. Hay que ir continuando y ir manejándole a la planta. No es decir, sí voy a hacer esa planta y dejo ahí. Hay que ir tratándole a la planta también, darle lo que necesita. Tenemos, yo creo acá en el tema de Saspeña, hay el IFA de Saspeña, una buena herramienta que sabiéndole utilizar es muy bueno. Hay que aprovechar eso y ponerse en contacto, que se puede hacer muchas cosas más que eso también. Pero siempre cuanto más asesoramiento tenemos es mejor. Ahí decimos, no, el técnico viene y te hace una cosa, pero entre los dos, uniéndose el productor con el técnico, tiene que salir bien. Y ahí estamos, que le hicimos una poda y un baleo medio
rápida, no me va a faltar. Yo no tengo problema en ponerlo, que el técnico me diga y que es para un bien, también, bienvenido usted. Los costos que le costó la implantación, cuánto costó en mano de obra, todo ese tipo de cosas. La verdad que yo le dije, yo y en mi familia, no. Bueno, los análisis de suelo previo cuando arrancó y después hizo alguna vez algún seguimiento, no. No, en suelo no, pero yo de acuerdo a lo que veo a la pastura, porque drama era mío, yo cuando recién vengo acá, como era un campo de eso de muchos años de algodón, sembraba pastura y así como sembraba se secaba todo. Y nace bien cualquier humedad, un poquito la seca y se seca todo. Y con el algarrobo, cualquier pastura anda bajo el algarrobo. No es como cualquier otro árbol que uno hace otra forestación. Si no es con el algarrobo puede hacer cualquier cosa. Hasta uno si se pone a sembrar zapallo así con una asada, acá abajo el algarrobo da. ¿Y mediciones de materia seca por hectárea tiene alguna vez cuando el gato está bueno, algunos cortes en algún momento? ¿O cuántos pastoreos le hace? ¿Tiene una idea de cuánto le saca por año de pasto? Más o menos medido. Sí, medido no, siempre dice que hice comer, no, yo no corté el pasto, siempre dice comer. Por eso en eso yo iba a hacer hincapié que para mí una plantación de algarrobo tiene que ser 10 por 10. 10 por 10 tendría que ser a lo que yo veo para poder hacerla bien, trabajarla bien, desarrollarla bien y aprovecharla al suelo con pastura o cualquier otra cosa que se pueda hacer, ¿no? Y en tiempo de verano con buena lluvia, el gatupani por ejemplo ya puede empezar a comer en septiembre, fines de septiembre ya tener una buena pastura así de ¿Y usted tiene dividido en parcelas, lo va rotando o un solo lote? No, están en 3 parcelas aquí. Sí, cuando más dividido, más utilidad. La ganadería y el manejo que usted le da con colmenas, o sea, no, con la apicultura. Acá en esta zona no. ¿Por qué motivo? El motivo de acá que zona de agricultura, con la colmena hay que tener mucho cuidado porque hoy con la agricultura viene un avión y me fumiga una soja al vecino. Me mata toda la abeja. La abeja mía no tiene flor acá y se va a comer al vecino, está envenenada y muere la abeja. Entonces... Sí. Teniendo en cuenta una cosa de la colmena, ¿no? La acotación nomás que hago. Que las colmenas no van cuando ya está el veneno colocado, sino cuando ingresa el veneno y está en ellas son donde se produce el perjuicio. Y después el viento hace lo demás de correr el veneno hacia las colmenas. Claro, porque también podría ser, digo mi opinión, para aprovechar la polinización, la fructificación, digamos, porque las abejas aportan, tienen su aporte, digamos, con ese tema, de hacer un espacio en uno de los costados, por ejemplo, para implementar el tema de colmenas. Es una posibilidad, ¿no es cierto? Sí. O sea, digo un espacio cubierto donde no tenga ingreso la ganadería. Claro, sí. Porque eso yo le doy toda utilidad con la ganadería. Y la última, sí. Si usted sembrara melilotus, ¿le serviría acá entre estos árboles, por ejemplo, como forraje? En el invierno sí. Ahí hay que, para el melilotus se necesita mover ya la tierra. Hay que mover. En el caso de que el melilotus no lo mueva tierra y le echa inoculante, ¿podría andar? No. Pues va a costar por el tema que va a tratar de clavarse al tal el suelo pisoteado con animales es duro. Sí. Es duro y cuesta. A lo mejor van a hacer ahí, pero se va a secar. Fin del 2000, principio del 2001 aquí. 11 años. A mí me parece que aquí hay una tarea que es clave de parte del INPA, que es el seguimiento del mejoramiento o no de los suelos, con análisis concreto, la medición de los costos a la hora de plantar, cuántos operarios en cuántos días, buscar una unidad de medida,
la medición de los pies por madera o por metros cúbicos que se obtienen por año, porque es una unidad que se puede... Porque ese va a ser el número y los kilos de carne, o los kilos de materia seca, que después verá que es lo que lo hace. Porque ese es el número que va a tentar a la gente a no esperar los 30 años, sino hacerlo antes. Las 3 mediciones tienen gente muy entusiasmada en el tema. Y es una excelente oportunidad que no se puede desaprovechar, porque ese tipo de datos van a cambiar el enfoque. Esto es un silvopastoril, esto no es producción de madera. Solamente, producción de madera, mejoramiento del suelo y producción de carne. En suelos que antes no estaban produciendo prácticamente nada. Y ese tipo de datos para un hombre que hoy esté por un productor, que hoy esté por tomar una decisión de hacer una superficie de 50 hectáreas, que no lo va a hacer solo, por decir una cifra, decirle cuánto le va a costar de mano de obra, le va a demostrar que el subsidio es para eso. No sé si le va a alcanzar, creo que no, pero por lo menos tener ese tipo de... Chacarera que enciendes el puñal del silencio, llora el viejo horizonte, grito del monte chaqueño.